Guatemala va mal. Guatemala va mal no solo por lo que internacionalmente hoy se ha convertido en una noticia sensacionalista casi, como es todo lo que se deriva del caso Rosenberg, sino que va mal porque las políticas públicas no responden en absoluto a las necesidades, ni a los derechos, ni a los intereses de los sectores populares de las grandes mayorías. Se sigue viviendo en Guatemala, incluso agudizándose aquellas situaciones, aquellos elementos del contexto que dieron origen a la guerra. Me pareciera que Colom era una propuesta más progresista, más... La alternativa que hubo en las elecciones era el mal menor, ¿no? Parecía, vaya. Eso, era un mal menor. Esto no significa de ninguna manera que fuera una propuesta progresista, es la continuidad de las políticas neoliberales, es la continuidad de una política de represión aguda. Solo durante el gobierno de Colón han sido más de 21 los dirigentes asesinados de distintas organizaciones populares. El caso Rosenberg es uno, alrededor del cual se arma un alboroto de magnitud, pero han sido muertos muchísimos otros dirigentes, ha habido atentados contra otros. Justo antes de venirme para Barcelona, a la esposa de un compañero la secuestran, la violan, la torturan y la dejan tirada a la par de un cuartel militar, con la advertencia de que su esposo se retire de las acciones en las que está involucrado o la próxima vez no la va a encontrar, en fin. Que era una persona involucrada en la lucha... Un dirigente sindical, en este caso, que se estaba o se está oponiendo, porque él no se ha retirado, pero se ha escondido a su familia, se está oponiendo a que una empresa minera canadiense destroce las reservas de agua de una montaña que se llama la Montaña del Merendón, que queda localizada en el departamento de Chiquimula, y que es la fuente de agua para varias comunidades, y por el delito entonces de pretender preservar los recursos naturales, su familia es atacada de esa manera. Es decir, ha cambiado poco la situación en Guatemala. Desgraciadamente, entre las cosas que han cambiado para mal, ha cambiado el hecho de que Guatemala ha dejado de ser noticia. La firma de la paz sacó a Guatemala del escenario de la información pública internacional. Y se sabe muy poco en el mundo exterior de las atrocidades, de las barbaridades que están ocurriendo en Guatemala, no solo en contra del derecho a la vida, sino en contra de los derechos básicos de la población. Hay un proceso de progresiva privatización de los servicios públicos, con lo cual derechos fundamentales del pueblo se convierten en privilegio para aquellos que puedan pagar por la salud, por la educación. No existen siquiera programas de vivienda, entendiéndose que el techo es también un derecho. En fin, hay un progresivo deterioro de las condiciones de vida de la población. El gobierno de Colón, que internacionalmente, sobre todo, accede al poder con una imagen de gobierno de naturaleza socialdemócrata, dista mucho de serlo. Quizás el divorcio entre el discurso y la práctica en este gobierno ha sido más que evidente. Para ponerlo un solo ejemplo, se presenta recientemente esta epidemia de gripe porcina y la primera medida del gobierno es reducirle en 375 millones de quetzales el presupuesto al Ministerio de Salud, lo cual significa reducirlo en más de 1 millón de quetzales al día, más de 10.000 consultas diarias menos, a las cuales la población no tiene acceso por una política pública de recorte en el gasto del Estado, de reducción del aparato del Estado, de privatización progresiva de este servicio como es el de salud, pero igual privatización de todos los demás servicios. Y en ese marco hay uno que a nosotros en Guatemala nos alarma sobremanera, que involucra a España, que involucra a Gas Natural, que es ahora la nueva dueña de Unión Fenosa, porque se está privatizando en función de los intereses, yo diría incluso de la codicia de Unión Fenosa, se está privatizando en Guatemala hoy la producción de energía. Unión Fenosa hace
más de una década, hace 12 años, compró del Estado la distribución de la energía y lo ha hecho muy mal a partir de ese momento. Ahora está recibiendo del Estado también la otra mitad del paquete energético, que es la generación, con el agravante de que se vio beneficiada a través de empresas que llevan otra personería jurídica, pero que son patrimonio del mismo capital. Se ve ahora beneficiada con la construcción o con la autorización para construir 5 plantas generadoras. Ya hay 2 construyéndose, el propio Colón fue a colocar la primera piedra. 5 plantas generadoras que van a producir energía eléctrica a partir de la quema del carbón mineral, materia prima que no existe en Guatemala. Es decir, en primer lugar, se ancla el precio de la energía al precio internacional del carbón mineral. Sube el carbón mineral y en el país la tarifa sube en esa o en mayor medida. Pero además significa condenar no solo a Guatemala, sino también a los países vecinos a la contaminación que se va a desprender cuando estas 5 plantas generadoras ya estén operando. El aire guatemalteco y de todos los países circundantes se va a ver contaminado con miles de toneladas de químicos tóxicos, de venenos, de basura tóxica, que caerá al suelo en forma de lluvia ácida, según calculan los ecologistas. Yo no soy ecologista, pero ellos calculan que se afectará desde Tapachula, en México, hasta Panamá, involucrándose dentro del área afectada entonces a México, a Honduras, a El Salvador, a Costa Rica, a Nicaragua, y obviamente el propio territorio guatemalteco. ¿Te sorprendió esa actitud de Colom? ¿Ya preveías que esa sería la política que aplicaría? No solo lo preveíamos, sino que lo hicimos público por escrito y verbalmente y a través de todos los medios que nos fue posible en el marco de la campaña electoral. Es decir, Colom tiene un discurso, pero otra ha sido su práctica histórica. Álvaro Colom hace 8 años financió su campaña electoral con recursos abierta y públicamente recibidos desde el narcotráfico. Uno de los principales narcotraficantes o capos de las redes de narcotráfico, de los carteles, como se les llama por allá, era diputado de su partido en la legislatura anterior. Manolito Castillo fue diputado durante 4 años representando el partido de la UNEA, la Unidad Nacional de la Esperanza, que es el partido creado por Colom como instrumento para accesar estos espacios de poder, y recibió no solo fondos del narcotráfico, como este caso que le comento, recibió también en esos otros periodos previos a su ascenso a la presidencia, recibió recursos robados del Estado. Hubo una estafa ya muy famosa en la Secretaría, además es en la SAT, en la Secretaría de Administración Tributaria, de donde se roban cerca de 5 millones de quetzales que van a parar a las arcas del partido político de Colom, hecho también demostrado jurídicamente. Colom debería estar preso, desde ese entonces debería estar preso. El asunto es que detrás de Colom no hay una posición ni siquiera remotamente progresista. Hay un discurso fariseico, un discurso demagógico que no guarda relación alguna con su práctica, que no tiene ningún hecho político que lo ratifique. Recuerdo que durante la campaña también surgió un escándalo hacia el final de todo, no recuerdo muy bien qué era, porque afeaba mucho la candidatura de Colom. Cuando faltaba poco para las elecciones en Guatemala, se descubrió, su opositor desveló algún escándalo que era bastante feo.